Muy buenas noches, si el momento así lo amerita. Mi nombre es Génesis Figueroa y el día de hoy, junto con mis compañeros, venimos en representación del grupo número 4 para exponer ante los oyentes de este video el tema Esas Indias equivocadas y malditas, o sea, la interminable conquista. Somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras, sección 1302 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para tener una buena comprensión del tema, debemos hacer un hincapié en lo que es la palabra indios y definir esta. Los indios, también conocidos como indígenas de América, indios americanos, amerindios, nativos americanos o aborígenes americanos, son los primeros pobladores humanos de América y sus descendientes que mantienen su cultura o se reconocen como tales. En nuestro caso, recordemos que Cristóbal Colón descubre nuestro país y esto hace que él nos empiece a llamar con esa falsa inferencia de indios porque él pensaba que había llegado al país de la India, inferencia que se mantiene hasta hoy en día. Esto se trata de un mecanismo psicolingüístico de denominación social muy útil, que convierte al indio en un ser humano de segunda clase, al igual que al negro, es decir, todos aquellos que al primer mundo les sirven como animales de trabajo o que les resultan superfluos por no explotables. Estamos hablando que el término es utilizado en nosotros como una idea peyorativa para hacernos de menos ante el mundo. Esas indias equivocadas y malditas. El requerimiento ignoró en el año de 1525, o sea, 12 años después de su primera aplicación, la práctica tan escandalosamente formalista del requerimiento había caído en tal descrédito que hubiese precipitado en el desuso. El mal sin malo se refiere al nominalismo del positivismo histórico, que es la creencia de que solo existe la realidad del sujeto empírico, es decir, lo que podemos experimentar directamente. Esta idea rechaza cualquier otra realidad que no sea pura metáfora o concepto general. En otras palabras, el nominalismo del positivismo histórico no reconoce la existencia de realidades más allá de lo que podemos ver, tocar o experimentar directamente. Todo lo demás se considera simplemente una representación simbólica o una idea general. Por ejemplo, si alguien afirma que existe un unicornio en el mundo real, el nominalismo del positivismo histórico diría que eso solo es una metáfora o una idea abstracta, ya que no podemos ver ni tocar un unicornio real. Dos actitudes. Respecto de la historia universal, empieza uno por tropezarse con dos actitudes. Actitud estética, cuyo criterio o categoría principal es la de la grandeza de las hazañas de la historia y de sus creaciones, y la antropológicamente inmersos en una historia. Totalitarismo diacrónico. Pero el criterio de valoración estético no parece gustarle en muchos casos confesar el predominio total del sentimiento de grandeza que le inspiran las sangrientas hazañas en que se recrea, sino que lo escuda a menudo detrás de la coartada de la funcionalidad política. Apologetas descaradas y vergonzantes. Entre las vastas faunas de los apologetas de grandeza histórica, tampoco falta quienes conceden con solicitada generosidad que ciertamente hubo grandes abusos, donde ya el mero empleo de la palabra abuso, comportando un apartado a un lado, lo hubo de sobrante y necesario. En la interminable conquista de Honduras, Hernán Cortés fue un conquistador español que dirigió la conquista desde el Imperio Azteca en México a partir del año 1519, tras tomar la capital azteca de Tenochtitlán en 1521. Cortés saqueó Mesoamérica y se convirtió en el primer gobernante de la nueva colonia de Nueva España. Ya en cambio a Hernando de Soto se le conoce como el conquistador de las tres Américas. En 1532 pasó a las órdenes de Francisco Pizarro en la conquista del Perú. Fue gobernador de la isla de Cuba entre 1538 y 1539, año en que partió a la conquista de la Florida. Así, las ideologías hoy vigentes, junto con una literatura escolar de auténtico tebeo sobre el descubrimiento y la conquista, veamos cuáles eran las opiniones de la época. Para lo cual, nadie mejor que Gonzalo Fernández de Ovidio, cronista oficial, detractor de los indios,
partidario de la conquista y finalmente una víctima. La información presentada en este video fue sacada del libro Esas Indias Equivocadas y Malditas, escrita por Rafael Sánchez Ferlosio. Fue uno de los intelectuales que con más empeño se opuso a los fastos del 5º centenario del descubrimiento de América. En varias ocasiones a lo largo del libro ridiculiza a la exposición del 92, a la que tilda de ser una Disneylandia sevillana, que trataba de dulcificar lo que había sido un encontronazo entre dos mundos. A su juicio, toda conmemoración es apologética y bajo ningún concepto se debía celebrar lo que fue una victoria del mal. En la página 52. Por eso mostraba su disgusto y disconformidad radical con glorificar una horrible tragedia que no era digna de ser conmemorada. Este libro, publicado en 1994, es resultado de varios artículos y trabajos previos que fueron apareciendo desde varios años antes de la conmemoración. Para defender sus postulados, se dedica a extractar textos fundamentalmente de Gonzalo Fernández de Ovidio, pero también de otros cronistas, para tratar de demostrar sus ideas previas. Obviamente, la documentación sobre la conquista y la colonización es tan extensa que se puede aportar abundantes pruebas para defender una cosa y la contraria. Muchas gracias.